Buenas noches. Vamos a iniciar un video con el reto siguiente. El nombre de la universidad es Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo, Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre de este reto es Reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Nombre de nuestro asesor es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Nombre, Armando Telles Alegre, con una matrícula 2300-1645. Fecha de elaboración de este trabajo de inicio fue el 17 de agosto del 2025. En el caso 1, nos dice que Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, una policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte de la IEDH. Desde mi punto de vista, sí existió responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano, lo que justifica que Ana haya acudido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se visualizan múltiples violaciones a derechos humanos reconocidos tanto como la Constitución Política de los Estados mexicanos como por tratados internacionales de los que México es parte, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En los hechos, Ana reparte panfletos con contenido religioso durante una manifestación en una plaza pública. Un policía la detiene bajo el argumento de alterar el orden y le prohíbe repartir dicha información. Es retenida e incomunicada en una patrulla por 3 horas sin justificación. Es trasladada a Barandilla, donde sufre trato denigrante y burlas por su religión. Es liberada después de un día detenida sin que se le inicie proceso alguno. Acude a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión de Derechos Humanos sin respuesta. Recurre a la Justicia Federal, donde se declara incompetencia. 2 años después acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus derechos vulnerados: la libertad de expresión, el artículo 6 y 7 de la CPUM, artículo 13 de la CADH. Ana estaba ejerciendo su libertad de expresión al repartir panfletos religiosos en una plaza pública. Su detención representa una restricción arbitraria de este derecho sin justificación legal. Libertad de religión y de culto, artículo 24 CPUM, artículo 12 de la CADH. Ana fue detenida y ridiculizada por difundir ideas religiosas, lo que constituye una violación directa a su libertad religiosa. La libertad personal y garantías judiciales, el artículo 16 y 17 de la CPU, artículos 7 y 8 de la CADH. Fue detenida sin orden judicial ni flagrancia, lo que violenta el principio de legalidad en los detenciones. Fue incomunicada y no se le informó causa formal de detención, lo que contraviene las garantías del debido proceso. Prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, artículo 1 y 22 de la CPUM, artículo 5 de la CADH. Las burlas y calificativos
peyorativos por parte de los policías constituyen trato degradante y discriminación. El acceso a la justicia, artículo 17 de la CPEUM, artículo 25 de la CADH. La omisión de la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos en iniciar las investigaciones constituye una denegación de justicia. La incompetencia declarada por el Juzgado Federal sin ofrecer alternativas efectivas vulnera este derecho. Responsabilidad internacional del Estado mexicano. Según la jurisprudencia constante de la Corte, el IDH, un Estado es responsable internacionalmente cuando un agente estatal viola derechos humanos reconocidos en la CADH. Las instituciones del Estado no previenen, investigan, sancionan ni reparan esas violaciones. Se niega el acceso efectivo a la justicia. En el caso de Ana, las violaciones fueron cometidas por autoridades estatales, policía en este caso, y luego no fueron corregidas ni investigadas por el Sistema Judicial Nacional. Luego entonces las responsabilidades en que ocurrieron fueron: 1. Violación de sus derechos fundamentales, expresión, religión, libertad personal, integridad y acceso a la justicia. 2. Omisión de investigar y sancionar a los responsables. 3. Detención arbitraria. 4. Discriminación religiosa. 5. Trato degradante. 6. Negación de acceso a la justicia. 7. Falta de actuación de instituciones como la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos. 8. Falta de recursos efectivos a nivel nacional, lo que agotó sus posibilidades internas y justificó su recurso a la Corte IDH. Fundamento jurídico. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1, prohíbe toda discriminación y obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Artículos 6 y 7 reconocen la libertad de expresión. Artículo 24 garantiza la libertad de religión. Artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona sin un mandato fundado y motivado. Artículo 17, derecho al acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva. El artículo 22 prohíbe tratos crueles, inhumanos o degradantes. Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 1.1, obligación de respetar derechos. El artículo 5, derecho a la integridad personal. El artículo 7, libertad personal. Artículo 8 y 25, garantías judiciales y protección judicial. Artículo 12, libertad de conciencia y religión. Artículo 13, libertad de pensamiento y expresión. Ok. En el caso 2 nos dice que durante la pandemia por el COVID-19 el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 a quien infringiera esta disposición de no contar con recursos para el pago de la multa. El decreto previó 36 horas de arresto a Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, obviamente, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte de la IDH. En este caso práctico presenta múltiples violaciones a derechos humanos y obligaciones legales por parte del Estado mexicano. Tanto en el ámbito constitucional como internacional se realiza un análisis jurídico con base en la legislación vigente mexicana, jurisprudencia y tratados internacionales, concluyendo que en efecto sí existió responsabilidad del Estado mexicano. Los hechos en este caso: durante la pandemia el gobernador de un estado mexicano emitió decreto
oponiendo confinamiento obligatorio de 18 a 9 horas con sanciones de multa de 1.500 o arresto de 36 horas. Andrés, persona en situación de calle, fue detenido a las 20 horas por un militar llevado ante la seguridad pública y arrestado por 36 horas por no pagar la multa. Fue además expuesto públicamente en redes sociales como el primer detenido sinvergüenza. Su caso fue llevado por una asociación civil hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos. Los derechos vulnerados. Violación del principio de legalidad y reserva de ley. Jurisprudencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la imposición de sanciones restrictivas de libertad debe emanar del legislador, no de un decreto del Ejecutivo Estatal. El gobernador no tenía facultades para imponer arrestos administrativos con base en decreto. Es una facultad del Poder Legislativo. Violación al derecho de igualdad y no discriminación, artículo 1 de la CPEUM y artículo 24 de la CADH. Andrés fue castigado por su condición de pobreza sin un enfoque diferenciado para personas en situación de calle. No se puede sancionar por una situación involuntaria o estructural, no tener hogar. El principio de igualdad exige que el Estado adopte medidas diferenciadas para garantizar el acceso a derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Uso indebido de la fuerza pública y participación de Fuerzas Armadas, artículo 21 CPEUM. La seguridad pública está a cargo de instituciones civiles y no militares. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Toda intervención debe ser legal, necesaria, proporcional y racional. La detención por parte de un militar de un civil en funciones de seguridad pública ordinaria es inconstitucional, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. Violación a la dignidad humana y al derecho a la honra, artículo 1 y 16 de la CPEUM y artículo 11 de la CADH. El hecho de boletinar en redes sociales a Andrés con calificativos como sinvergüenza y afirmaciones falsas como que negó a su familia constituye una violación a su derecho a la honra, la intimidad y la imagen pública. Publicar en redes sociales también vulnera el derecho al honor, dignidad y protección de datos personales. Además, constituye un acto de criminalización de la pobreza estigmatizante y revictimizante. La Corte IDH ha establecido que la estigmatización pública por parte del Estado es una violación grave a la dignidad humana. La privación arbitraria de la libertad. El arresto de 36 horas por no pagar una multa se convierte en una criminalización de la pobreza por no poder pagar. Esto viola el artículo 7.7 de la CADH, que prohíbe detención por deudas u obligaciones civiles. El Estado no puede privar de la libertad a alguien por no pagar una multa cuando no tiene los medios para hacerlo. Principio de razonabilidad y proporcionalidad. Falta debido de proceso. El artículo 14 de la CPEUM y el artículo 8 de la CADH. Andrés no tuvo acceso a defensa, no se valoró su situación de calle ni se garantizó un juicio justo. Toda persona debe ser oída y defendida antes de ser sancionada. Responsabilidad del Estado mexicano. Con base en lo anterior, sí existió responsabilidad del Estado mexicano tanto en el ámbito constitucional e internacional por violar principios de legalidad, no discriminación, debido proceso, dignidad humana y uso indebido de la fuerza pública, por transgredir los derechos reconocidos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos como la libertad personal, igualdad ante la ley, dignidad, honra y debido proceso. Su fundamento jurídico. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 1, 14, 16 y 21. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 7, 8, 11 y 24. Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Opinión constitutiva de la OC 1803 de la Corte sobre la condición de pobreza y derechos humanos. Jurisprudencia de la SCJN y la Corte IDH, criminalización de la pobreza, personas en situación de calle, privación arbitraria de la libertad. En conclusión, ambos casos presentaron
una grave violación a los derechos humanos, toda vez que al imponer sanciones desproporcionadas, discriminatorias y violatorias de sus libertades, los dejaron en condiciones de extrema vulnerabilidad, violentando su dignidad. De ahí la necesidad imperante de la protección efectiva de los derechos fundamentales de todo individuo, que no solo sea una obligación jurídica, sino también un factor esencial para preservar la legitimidad, estabilidad y confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Proteger los derechos fundamentales no debería de ser una opción, sino una función esencial del Estado moderno. Su omisión constituye una forma de violencia institucional que puede tener consecuencias graves y sistemáticas para sectores vulnerables. Las autoridades no solo incurren en responsabilidades cuando actúan de forma contraria a derechos, sino también cuando omiten actuar conforme a sus obligaciones, por ejemplo, no garantizar el acceso a servicios de salud, justicia o educación. El Estado mexicano está legal y moralmente obligado a proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales que ha firmado, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Incurre en omisiones o abusos representa una violación directa a estos compromisos.